Bueno, pues bienvenidos al podcast Indomable Renacer a los 50. Hoy, en el episodio 15, no voy a estar sola y eso me hace especial ilusión. Además, hoy es la primera vez que voy a grabar el episodio y al mismo tiempo que lo voy a subir a Spotify, también lo vais a poder ver aquí en el canal de YouTube. Así que hoy estrenamos espacio. Y quiero contarte que a partir de ahora, en algunos episodios, voy a compartir este espacio, como os decía, contigo que nos estás escuchando y también con mujeres que han formado parte de mis programas. Voces de mujeres extraordinarias que se han elegido y que han tomado la decisión de su vida. Volver a ellas, como yo hice en su momento. Y por eso sé la magia que hay ahí. Para mí es un honor poder acompañarlas y también ser testigo de su florecer, de su expansión. Y hoy tengo el placer de estar con Ana, inaugurando este espacio donde hoy Ana, compartirá su voz. Me encanta conversar desde lo real, quienes me conocéis sabéis que es así, y desde lo que es posible. Y me emociona conocer las historias que hay detrás de cada corazón que acompaño y amo ver sobre todo cómo se expanden. Y eso es lo que deseo que tú que estás escuchando puedas recibir hoy. Hoy estoy, como te decía, con una invitada muy especial. Ella es Ana de Murcia y nos conocimos hace aproximadamente un año y medio, cuando me escribió por Instagram y ahí empezó todo. He sido testigo de tu proceso, Ana, de tu transformación, y hoy abrimos este espacio con mucho amor y también con mucha honestidad. Y mi deseo con este episodio, sobre todo, es, como siempre, inspirar. Inspirar a otras mujeres a acercarse a ese lugar más amoroso que son ellas mismas. Porque al final no hay un estar bien si yo no estoy bien. Así que, Ana, bienvenida. Gracias por estar aquí, por estar en Indomable. Y me gustaría empezar llevándote a ese primer momento. Quería darte la bienvenida y que nos cuentes de tu voz ese día en el que me escribiste por Instagram, ¿no? ¿Qué estaba pasando Gracias, dentro de ti? gracias por la invitación. Estoy emocionada y porque llevarme a ese primer momento, pues ha removido muchas cosas en mí y bueno, hay una emoción aquí, ¿no? Cuando yo decido, porque fue una decisión, darte un sí rotundo, no me preguntes de dónde ni de cómo, yo hoy lo pensaba, ¿no? De dónde surgió aquello. Fue algo que yo creo que en la vida suceden cosas que no tienen explicación, simplemente tienen que ser. Y yo que soy de pensar muchísimo las cosas, cuando te vi por primera vez sentí un sí muy grande, hace ya algo más de año y medio, y hoy sigo agradeciendo la decisión de ese sí de entonces. Yo estaba en un momento. Hoy lo pensaba y lo ponía como una metáfora, ¿no? Tú vas en el coche y sabes que quieres viajar a una ciudad, pero estás perdida en el camino y, y sola sabes que el camino no lo encuentras porque lo has intentado y no es posible. Y un día apareces tú y de pronto es como, uy, hay un GPS ahí, ¿no? Que te puede ayudar, que te puede dar las coordenadas, que te puede marcar el camino. Y, y un poco repasando todo lo que ha sido este tiempo hacia esa metáfora, ¿no? Yo me encontraba muy perdida, muy vacía, con mucho miedo, paralizada. Llegó un momento que el motor de mi coche ya no, yo no era capaz de girar la llave para arrancarlo. Y, pero creo que hay un momento en nuestra vida en el que algo dentro nos dice que eso no puede continuar así. Y de pronto, porque creo mucho en las señales y en la vida y en la magia de que las cosas que tienen que ser son, aparece una persona totalmente desconocida para mí, al otro lado de la pantalla, que se llama Sandra Salvador. Mira, mi piel se pone de gallina. Y como he dicho, yo que soy una persona muy indecisa, que posterga mucho las... Soy no, era, Eras. que postergaba mucho las cosas, la toma de decisiones. Ese día es que no lo pensé, es que lo sentí y era un sí, ¿no?
Y ¿Quieres contar en ese momento? Si quiero que este episodio sea como un recoger un poquito de dónde venimos, ¿no? El proceso de intermedio y luego también un poco la creación de lo nuevo, ¿no? Porque me gusta de alguna manera también traer la verdad de la transformación. Es decir, no nos vamos a quedar solo en el espacio pasado, pero sí quiero que encuadrar un poquito la historia para que las personas que no te conocen, Ana, y que no me conocen y quizás también ahí, puedan entender el momento en el que tú estabas, ¿no? Tú me escribiste por Instagram en mensaje privado y creo recordar que te pasé una guía así por mensaje privados, ¿no? Recuérdame si fue así. Y en ese momento estabas eso, perdida, ¿no? Esa es la palabra que tú has usado. Aparte de perdida, no había fuelle, no había energía como para volver a iniciar, ¿no? Esa cosa de volver, o sea, no tengo fuerzas, ¿no? Es como no tengo fuerzas para más, ¿no? totalmente era. Eh, y quizás también pues sentías eso, pues la desconexión un poco con tu intuición, con tu GPS, ¿no? Con esa capacidad de tomar decisiones. O sea, realmente había una pérdida de rumbo importante, ¿sí? Que evidentemente es Cuento, la consecuencia de muchas cosas y además en ese momento estabas viviendo un momento pues concreto, ¿no? ¿Quieres cuento contar? mi historia porque además pues pienso que puede ayudar a otras personas que se sientan en una situación parecida o igual. Mm, Yo venía de muchos años atrás, diría más de media vida, habiéndome agredido a mí misma de formas muy diferentes, ¿no? Con relaciones muy dañinas, no, no priorizándome, no, o sea, yo ahora lo pienso y vivía sin vivir. O sea, era como, yo no decidía, era como sobre la marcha, haciendo cosas que realmente no elegía, ¿no? Y, o si las elegía no era desde el tenerme yo en cuenta. Muchas relaciones, como he dicho, dañinas, eh, mucho miedo en mí, mucho que he hecho con mi vida todos estos años y el cúmulo de todas esas vivencias tan duras que entrar en detalle muy concreto sería muy extenso, pero bueno, todas sabemos, todos los que estamos escuchando esto sabemos lo que son, pues hoy se le ha etiquetado como relaciones tóxicas. Yo venía de, mira lo que he vivido, mira, estaba en un drama sumergida desde el que no era capaz de ver otra cosa que la tragedia de mi vida. La tragedia de mi vida que desencadenó todo en un cáncer de útero que me invitó, hoy digo bendita esa enfermedad, que me invitó a mirar qué estaba haciendo con mi vida, ¿no? Yo creo que el extremo ya de la enfermedad fue, ¿qué más, qué más daño te puedes hacer ya? O sea, es que ya me había despojado de, no sé, ¿no? De cualquier ilusión por la vida, o sea, ya era como estoy en las últimas, o sea, mi vida ha sido desastrosa y como broche de oro una enfermedad tan dura, ¿no? Cuando contacté con Sandra, ella me mandó, como ha dicho, un mensaje que no olvidaré mm, y como ella lo vaticinó, así fue, ¿no? Me dijo, vienen unas noches oscuras del alma para ti, pero tienes que atravesarlas. Y después de eso, pues habrá un florecer, ¿no? Cuando estás en un momento tan oscuro de tu vida, crees que no hay salida y que la luz es como una ilusión, pero no crees en ella, ¿no? Pero existe. Y, y digamos que pasé de ver mi vida como una víctima a darme cuenta de que todo lo que había sucedido realmente yo había sido la única responsable. mm, Que lo que pasa afuera lo permites tú. Y, y en Sandra encontré una herramienta muy poderosa, que es la capacidad de decidir. Me emociono, la capacidad de elegir. Parece que lo que nos pasa en la vida es una sentencia, ¿no? Pero no. Tú puedes elegir cómo vivir cada cosa que te pasa. Y mm, eso es lo que realmente ha transformado mi vida, ¿no? Cosas.
van a pasar todo el tiempo, todo el rato, maravillosas y no tan maravillosas, pero cuando descubres que tienes la posibilidad de elegir cómo vivirlas, todo cambia. Y ahora que hablabas de decisiones, de elegirte, hablabas de la capacidad de reencontrarte dentro de lo que pasa, ¿no? No dejar de ser como llevada por el huracán, ¿no? Sino como que ya estás un poquito como sintiendo más enraizada o más en tu lugar, más en ti. Eh, por ponerlo en algo, cosas así como más concretas, ¿no? Como qué cosas han cambiado dentro de ti a nivel, por ejemplo, tu conversación interna, de qué te has hecho más consciente. Y, o sea, ahora cuando tomas decisiones, o sea, tú eres capaz de verte más en el proceso de lo que pasa internamente, no sé, ¿sí? Entiendo, esto es lo que quieres decirme, Sí, ¿no? Con casos más concretos que quizás sí pues sí. sea más fácil de identificar, ¿no? Esos cambios. A ver, pongo un ejemplo. Si en un momento dado aparece una situación que me puede ocasionar miedo, tiempo atrás era como un descontrol. Yo era incapaz de sostener esa situación. Buscaba la solución fuera, o evitando el miedo, o poniendo ruido para no atenderlo, o creyendo que la solución la iba a encontrar no sé dónde o en quién. Ahora, cuando hay situaciones que las hay a veces, ¿no? Que me ocasionan miedo, la transformación de todo este trabajo es que puedo quedarme frente al miedo. Mm. Lo vivo de otra forma. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿A qué le temos? Ahora soy capaz de ser yo la persona que se siente capaz de solucionar ese temor. Y, y lo que antes duraba infinito, porque no, a veces no sabía dónde iba a estar el fin, ahora es como tranquila, sé habitarlo, sé gestionarlo, ¿no? Sé enfrentarme, que ni siquiera me gusta la palabra enfrentarme, porque al final, cuando utilizo enfrentarme es como que el miedo es un enemigo y me he dado cuenta de que a veces es más amigo de lo que creemos, ¿no? Pero toda esta conversación y toda esta forma de hablar, y pongo el miedo como un ejemplo, lo podría aplicar a mil situaciones en mi vida. Era una persona que vivía desconectada de mí, con la prisa, con el estrés. Gracias a todo esto que he vivido y he comprobado, ¿no? En las distintas sesiones trabajadas con Sandra, he descubierto otro lugar desde el que vivir, más pausado, más calmado, más de, hoy estoy a lunes, pues estoy en el lunes. No sé, hay mucha más presencia. A ver, ¿cómo lo podría compartir con un ejemplo para que quien lo esté escuchando pueda sentirse identificado, ¿no? Cuando estamos, me da igual, ¿no? Atemorizados, vale, con sensación de pérdida, con atravesando un duelo, en una situación que nos tiene desbordados. Vamos a poner cualquier ejemplo, ¿no? Que cada una de las personas que nos esté escuchando pueda sentir que está viviendo en este momento. Hay algo que me he dado cuenta en este tiempo que nos aleja infinito de la solución y es estar alejados de nosotros mismos. Con Sandra he descubierto que si yo soy capaz de mirarme y entender lo que me está pasando, lo puedo gestionar, lo puedo resolver. Que compartir con otras personas para mí ha sido poderoso y maravilloso. Muchas veces es necesario tener una mano de la que agarrarte, tener a alguien, como en este caso Sandra, que te muestre, como he dicho antes, como un GPS el camino, pero quien tienes que hacer el viaje eres tú. Mm. Y lo que he descubierto con todo el trabajo que he hecho contigo es que tengo la capacidad de hacer ese viaje y que Tú dirías que ahora eres capaz de verte y además de actuar, ¿no? Porque yo sí que vi, y como bien has dicho tú, una Ana que, bueno, pues quería emprender, pero no emprendía, tenía mucho miedo a actuar, mucho miedo a moverte, básicamente había como mucho miedo a la acción, a tomar a dar ese paso, ¿no? abrirse absoluta.
Sí, había, es exacto, como una parálisis, ¿no? Y un miedo a eso, a tomar cualquier decisión, ¿no? Y me parece interesante pues ver cómo en este año y medio, entendiendo que esto es un proceso, que vamos a seguir, ¿no? Sacando capas, avanzando, haciendo y que cada vez elevamos más nuestra conciencia, por lo tanto cada vez hay una capita más que ver, no es que esté hecho ya, pero claro, si miramos el punto de partida al punto actual, podemos decir que no hay una distancia recorrida y además con mucho éxito. Seguiremos, seguiremos, pero es bonito en espacios como estos, ¿no? O estos, honrar también, ¿no? Todo el proceso de alguien que estaba paralizado, que yo recuerdo, y si me permites contar cosas concretas, ¿no? Para que nos puedan entender cómo había veces que te paralizabas tanto por el miedo que me decías que te quedabas en la habitación encerrada, hecha bolita, ¿no? ¿Te acuerdas? Muy al principio. Y bueno, entonces todo esto ha sido a base de mucho compromiso, también te lo puedo decir yo, Ana. Ha habido un compromiso contigo, evidentemente conmigo, pero al final el compromiso es tuyo, contigo, de estar, de acudir, de aplicar, de escuchar, de incluso, ¿no? Luego en tu zona, porque tú vives en Murcia, ir pues a sitios, ¿no? Pues a baños de sonido, a empezar a hacer yoga, salir a caminar, o sea, ya no solamente acudir, ¿no? A las sesiones en la mentoría o en los programas, sino todo lo que ha sido como transformando también en tu vida y, y que ha sido un proceso, insisto. ¿Hay mucho camino por recorrer? Sí. ¿Que hemos recorrido muchísimo? También. Que Ana de hace un año y medio que no tenía ni dónde saber dónde poner el pie, o sea, como que levantabas el pie y ahí no pasabas, ahora estás, ¿no? Dando tus sesiones, ¿no? Si quieres compartir un poquito de tu emprendimiento, estás compartiendo, pues eso, tu bien hacer, ¿no? Tus estudios, tu cosa, la estás llevando ya a ayudar a otras personas también en tu cosa, ¿no? Que ahora nos cuentas tú. Y eso para mí también es como, wow, ¿no? De decir, Ana, tú tienes 50 años recién cumplidos, ¿no? De este año, eres sí, ¿cuándo fue que tu cumpleaños? Hace, Septiembre, en septiembre septiembre, o sea, este año vas a los 51. 51. Pues, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Poder vernos en esta edad y decir, bueno, pues voy a emprender, voy a hacer más de lo que me gusta, voy a seguir escuchando, ¿no? Cada vez más esa voz que me dice por aquí. Cuando llega ese miedo que hablabas, decirle, bueno, pues te veo, ¿no? Como muchas veces os cuento y te digo a ti, ¿no? Es ese te veo, ¿no? Muchas veces no tenemos que hacer nada más que eso. Entonces, ¿cómo es tu, si dijeras ahora, por ejemplo, tres logros, ¿no? O sea, tres logros que dices, va, estas tres cosas son un éxito, lo siento como éxito. Bueno, primero siento como éxito, además rotundo, haber descubierto que la vida es vivirla, que la parálisis es perderte la vida. Haberme dado cuenta que en cada cosa que pasa hay una oportunidad maravillosa. O sea, cuando realmente descubres que cada cosa, y digo cada cosa, o sea, no etiqueto si buena, si mala, si mejor, si peor, cada cosa que pasa en tu vida es una oportunidad maravillosa. Este juego que es vivir cambia, o sea, lo disfrutas, ¿no? Es como, para mí eso, ¿no? Ver la vida como una oportunidad, o sea, es que Ujú, yo lo pongo mucho como una metáfora, ¿no? Nos vamos de vacaciones una semana y queremos aprovechar al máximo porque cada día que pasa es un día menos de vacaciones y de gozo y de disfrute, pues ahora he descubierto que la vida es eso. Y como ha dicho Sandra, yo vivía en muchos momentos hecha un bicho bola, paralizada entre las cuatro paredes de mi habitación, sin darme cuenta que aquí fuera hay un pedazo de mundo esperando que lo saboreemos. Y es que eso no es un logro, Sandra, es que eso es, y ahí sí me emociono, es recuperar la vida. Y eso es mucho más que un logro, es que tener la vida y no vivirla es, es tan duro, ¿no? Y,
Y cuando simplemente te permites algo que es vivir, eso no es un logro, eso es un derecho. Y a veces no somos conscientes de que tenemos ese derecho. Y voy a estar eternamente agradecida de que me hiciese ver que la vida está para eso, para vivirla. Y como hay que poner un tercer logro, y son muchos, y voy a mencionar también este tercero, la actividad, el moverme, me ha llevado a construir cosas preciosas que nunca pensé que llegarían. Y he descubierto que claro que llegan, pero tienes que hacer que pasen. Y haber salido de mi parálisis y haberme puesto en movimiento, es que eso no tiene precio. Mm. Entonces, son tres logros que de verdad, es que los menciono y es como, Y ojalá. fíjate que has nombrado tres logros que no tienen nada que ver con lo material. Lo material llega por añadidura, porque obviamente lo material en mi vida, ante una persona que está en parálisis, imagínate, ¿no? Lo que había no lo valoras porque no eres capaz ni de verlo. Y Mm. lo que estaba por llegar en parálisis, difícil, ¿no? Entonces, en todos estos logros que te he mencionado, que como bien dice, poco hablan de lo material, es que lo material llega, pero llega a través de ti, de eso que ya estás haciendo distinto, porque tengo que decirlo, lo material también ha cambiado muchísimo. Y estoy también muy agradecida porque de lo que antes me sentía incapaz, que era de atraer abundancia a mi vida, ahora me he dado cuenta que por supuesto tengo esa capacidad. Mm. Y eso va de la mano, de lo material, ¿no? De todo al final. Yo creo que creo que todo lo que nos rodea es como si fuese el tronco de un árbol que somos nosotros, ¿no? Y en la medida que cuidamos esa raíz, ese tronco, empiezan a brotar las ramas, a salir las hojas, a florecer. Y es que todo cambia, cambia la parte, el entorno familiar, que también ha mejorado, porque tu entorno al final te ve también, percibe tus cambios. Y todo eso que parecía en tu vida un drama, un caos, un nada funciona, nada sale bien, empiezas a hacer esos cambios en ti y todo se coloca. Mm. El amor, el dinero. Te quería preguntar, hablabas del entorno familiar y hay una pregunta que te quería hacer, pero antes, como logro, ¿tú crees que lo que más has conseguido a través de este año y medio es como volver a sentir ilusión? O sea, realmente lo que se ha aprendido es como esa chispa, ¿no? Ese fueguecillo interno, esa cosa como que te hace sonreír un poquito, ¿no? Es como esas ganas de hacer cosas. ¿Eso tú crees que es lo que se ha Mira, pues aprendido de nuevo? te respondo de esta forma. Sin ilusión, tú puedes estar frente a la Torre Eiffel en el atardecer más hermoso de París Mm. y sentir que estás pues en un zulo. Y con ilusión, hablo de mí ahora, puedo estar paseando cerca de donde vivo y de pronto miro ahí y digo, pero qué flor más bonita ha crecido ahí entre todos esos matorrales. O sea, la Mm. ilusión transforma tu mirada, tu forma de mirar el mundo. Es que puede haber ilusión en las cosas más tontas. He estado en un retiro hace poco y me llamaban la disfrutona. Y yo misma Mm. me sorprendía porque decía, me están llamando la disfrutona, pero si les contase hace unos meses no, ya casi más de un año atrás, yo Mm. no disfrutaba de absolutamente nada. Y me vine con ese mensaje de que 13 personas que compartieron conmigo esa experiencia me llamaron la disfrutona. Porque Qué cuando bonito. recuperas esa ilusión que has dicho tú, ese fuego, disfrutas de una taza de té caliente, de un Mm. pájaro que oyes cantar al otro lado de la ventana, de, de todo. ¿Y qué es lo que te ha gustado más de poner en práctica la espiritualidad, ¿no? Que sabes que es como mi eslogan, ¿no? Mi lema Pues, es pongamos en práctica la espiritualidad. Me encanta ponerle tacones, ¿no? Y llevarlo a la tierra. ¿Qué es lo pues que mira, más lo te ha que más me ha gustado? gustado, lo que más me ha gustado es que me he dado cuenta que la espiritualidad tiene mucho de terrenal. Has podido como bajarla, ¿no? Decir, ah, calla, que esto Exactamente. funciona en la tierra, ¿no? Lo has Exactamente. dejado Me he de dado ver como cuenta algo lejano.
me he dado cuenta como si la espiritualidad fuese el cielo, lo terrenal, la tierra. Pero es que el- para que se cree la magia, por lo menos en mi percepción, ambas son necesarias. Entonces, ahora vivo de otra forma la espiritualidad. O sea, me he dado cuenta que quizá la espiritualidad tiene que ver con estar con tu parte más amorosa, ¿no? A la espiritualidad muchas personas les ponen nombre, ¿no? Hay quien cree que es espiritual hablar de Buda o de Dios Pero creo que al final para mí la espiritualidad, después de todo este trabajo hecho, es una fuente que es común para todos y es el amor. Mm. Y cuando ese amor lo bajas a la tierra, a cada cosa que haces, a cada cosa que experimentas, me da igual, el saludo por la mañana al vecino que me encuentro en la Mm. calle, eh, cómo me enfrento a esa entrevista de trabajo, cuando tú te envuelves de ese halo, que vamos a llamarlo espiritualidad, pero para mí es amor, ilusión. Ay, si tuviese que definir la espiritualidad es como una flor que se abre, Total. ¿no? Cada uno puede vivirlo como quiera, pero, o, no sé, yo creo que hay personas que piensan que la espiritualidad es irme a la cima de una montaña y Y aislarme del mundo. meditar. No, la espiritualidad es vivir, pero es vivir teniendo muy en cuenta pues esas cosas que nos hacen apreciar la vida, ¿no? Mm. Entonces, por eso digo que todo el trabajo hecho me ha hecho entender que no podemos estar desconectados en la tierra todo el tiempo de nuestra parte más espiritual, ni todo el tiempo en esa parte espiritual, sin entender que en la tierra hay que enraizarse porque, mira, voy a poner un ejemplo porque me escucha lo puede entender, ¿no? Eh, yo no podría vivir todo el rato como si estuviese hecha de hierro, sin que haya calor en mí, sensación, tacto, ¿no? Pues un poco es eso para mí la espiritualidad, sentirnos vivos. Y cuando estamos vivos somos mucho más que tierra. O sea, somos intuición, somos sensaciones, ¿no? Eso es para mí la espiritualidad. Esa parte que también forma parte de nosotros, pero que a lo mejor no es tan tangible, ¿no? Mm. Y lo que más te ha costado, si es que te ha costado algo, digas, ostras, es que muy bien este viaje, pero oye, Lo tengo clarísimo. Me ¿cuál? ha costado que, que sé que me lo has intentado hacer ver muchísimas veces, pero me costó mucho salir del victimismo. Mm. Salir del victimismo, O sea, del personaje, ¿eh? De sí, ese personaje creado, estabas como, te sentías como muy, muy identificada. me ha costado, yo diría que la parte más difícil ha sido, ahora ya no, pero en su momento, hasta que yo empecé a cambiar las gafas y ahí empieza a cambiar todo, que seguía anclada en el victimismo. Y yo recuerdo las primeras sesiones contigo que me lo intentabas hacer ver, pero en mi día a día yo me daba cuenta que no lo aplicaba, seguía en esa víctima, Bueno, porque hasta es un que proceso, ¿eh? es un Pero bueno, proceso. te costó. O sea, es como, y eso está bien también, ¿no? Porque nos agarramos a esa parte que conocemos nuestra y aunque a veces no nos acomode o no nos sirva o ya no sea cómoda ni siquiera estar en ella, porque es como que no nos gusta, pero claro, es lo conocido, ¿no? Y es esa parte nuestra donde nos hemos habitado 49 años, 40, 50, 45, me da igual, ¿no? Y de repente ir dejando ir esa versión tuya y renacer en esta nueva etapa con tu nueva verdad, con tu nueva voz, que no es que sea nueva, desconocida, es una voz que ya estaba, pero estaba, digamos, mitigada, dormida bajo el personaje, ¿no? Si se puede entender esto. O sea, yo lo que creo que hacemos cuando recuperamos nuestra voz es de alguna manera recordarnos, ¿eh? O sea, no creo que vayamos a buscar nada que no conozcamos, sino que lo que hacemos es apagar un poco el ruido de... Esta mañana leía algo en mi lectura matinal sobre la autenticidad. Y ostras, es que se oye mucho, ¿no? Ser auténtico, pero claro, cuando llevas tantos años montado en un personaje,
¿qué narices es ser auténtico, no? Entonces recuperar eso que te hacía ilusión, que te hace sonreír, aquello que te sale natural, de forma natural, eso que no te cuesta, ¿no? Que es propio, aquello que te hace emocionar, todas esas cosas es las que vas recordando y yo creo, honestamente, ya me dices tú cómo lo sientes en ese sentido y cómo lo vives, porque tú estás siendo más auténtica también contigo. Y ahí viene la pregunta del entorno que no te había hecho, creo que cuanto más auténticos somos, cuanto más nos mostramos en nuestra verdad y no pretendemos nada más que mostrarnos, esto me pasa mucho a mí en redes, digo muchas veces como, hoy he hecho un reel, por ejemplo, que luego lo colgaré y luego he dicho, pero ¿esto qué sentido tiene con lo que estás haciendo? Y es que he escrito esta mañana y me ha salido como un poema precioso. Entonces lo he escrito y mientras lo escribía me he grabado y lo voy a subir. Y no sé qué sentido tiene más que el que tenga que tener, que es inspirar. Entonces entiendo que esto llegará a quien tenga que llegar. Y con esto quiero decir esto, ¿no? Que muchas veces queremos forzar cuando lo más natural es sé tú misma y deja que el entorno se quien tenga que quedar, que se quede, quien tenga que irse, se vaya, y deja que quien tenga que llegar, se ha hecho quedar, irse, llegar. Tres cosas. ¿Sí? Hay quien se queda, hay quien se va y hay quien llega, inspirado por esa autenticidad. Entonces, cuando hablamos de estas transformaciones, en tu caso, potente, de estar hecha bicho bolita en la habitación con un miedo paralizante, después de justo estar viviendo, ¿no?, el cáncer que tuviste de útero, una relación también muy incómoda a nivel de relación sentimental, sin saber tampoco a nivel profesional hacia dónde, y de repente ahora pues ya te ves en esa ilusión por tu emprendimiento, te ves con esa ilusión por un amanecer, por volver a vivir, ¿no? Que decías, por volver a vivir. ¿Tu entorno qué dice de todo esto? ¿Sí? Mira, mi entorno, la palabra sería alucina. Ahora ya no tanto porque ya llevan viéndome así un tiempo. Pero al principio mira, yo voy a decir una cosa que me dijeron una vez y me he dado cuenta ahora, y hablando de mi entorno, que es muy cierta, ¿no? Una persona sumida en el victimismo, en la derrota, en no ser capaz, pues, digamos, un El lamento miedo. andante. Mm, Esto que voy a decir puede sonar un poco incómodo, para mí en su día también lo fue, mm, pero a veces que te pongan en la tesitura de la incomodidad, como mínimo hace pensar, ¿no? Yo me absolutamente. he dado cuenta, y por eso lo comparto aquí, por si a alguien que le llega le puede servir, que cuando estás en ese modo, eres un coñazo para el resto. Aunque no te lo digan, aunque no te lo digan. Es un Y que rollo si pasajero. realmente quieres a las personas que te rodean, lo mejor que puedes hacer por ellas es estar bien. Brillar, es brillar. ¿Eso significa que cuando estamos así no estamos nunca mal y somos seres súper positivos y alegres? No. No, pero que no sea todo el tiempo. En mi caso, Significa era todo el tiempo. Ahora es lo que podríamos considerar aceptable. Tenemos, o sea, momentos, fluctuamos, ¿no? No, ojalá, bueno, ojalá, fíjate que ni siquiera voy a decir ojalá estuviésemos todo el tiempo bien, no, porque de no no es estar natural. bien, del no estar bien se aprende mucho, Exacto. ¿vale? Lo que pasa que igual cambia la manera en la que nos vivimos la comodidad y la incomodidad, ¿sí? Y O el sea, tiempo que permanecemos, yo creo que el tiempo que permanecemos en las situaciones que atravesamos es muy importante. Si yo me viene una situación incómoda, la que sea, y me quedo ahí 8 meses de mi vida, que me ha ya, pasado, ya. paralizada, eso es para mirarlo. Si ahora me viene una situación incómoda y me quedo ahí un ratito, pero sé Mm. que tengo la capacidad para resolverlo y intento que ese espacio de tiempo se reduzca, pues al final creo que es mucho más favorable para uno mismo, Para ¿no? ti, para ti. Bueno, dicen de hecho que las emociones duran 90 segundos en el cuerpo, ¿no? Sí que es verdad que hay que ser un ser evolucionadísimo para que en 90 segundos sientas, resuelvas y salgas, ¿eh? También. No sé si hay alguien, y si lo hay, por favor, nombraros, porque me encantará entrevistaros.
porque evidentemente 90 segundos es muy poco tiempo, pero según la ciencia dice esto, ¿no? 90 segundos es lo que dura la emoción en el cuerpo y luego todo lo que viene a mayores es la retroalimentación, es el discurso, es la narrativa, es todo ese bla bla blu blu que le añadimos, ¿no? Entonces, bueno, si tú, Ana, de Bicho Bolita, has conseguido estar aquí, hermosa, contándonos tu experiencia, viendo cómo tu vida florece realmente, ¿sí? Sintiendo que el tiempo no es lineal, el tiempo no es una línea recta, ¿no? El tiempo es lo que tú haces con tu día, ¿sí? Porque siempre digo lo mismo, no sabemos cuánto vamos a estar aquí, así que vamos a aprovechar el hoy, que eso es el único poder que tenemos, ¿eh? El único poder que nos corresponde es ocuparnos de este instante ahora, 11:44, de este 24 de abril, y así todo el rato, todo el tiempo, ¿no? Aún así, quiero hacer una pequeña medallita atrás, luego te haré un par de preguntas más y un juego, porque me gusta cerrar, y siempre que entrevisto a alguien me gusta cerrar con un juego, pero quiero recordar esa foto que tienes detrás de ti, ese momento en el que nos conocimos, Ana, además, nos conocimos en Barcelona, eh, y fue en el evento de, bueno, en el show Indomable, ¿no? Que da nombre al podcast también, y que fue eso, la primera vez que nos saludamos en persona, la primera vez que nos vimos. ¿Qué fue para ti Indomable? Buah, Indomable fue un antes y un después en mi vida. O sea, yo ya había formado parte de un programa que Sandra había puesto al servicio. ¿Sí? ¿La experiencia tarot? Era, sí, experiencia tarot, pero el hecho de pasar de bicho bola a coger un tren, plantarme en Barcelona, permitirme ir a ese teatro, Con gente disfrutarlo, desconocida. pues para mí fue como lo he hecho, ¿no? Y fue el primer paso de otros muchos cambios y de muchas acciones que tomé después que quizá, pues, antes de haber empezado todo este proceso, no hubiese hecho. Entonces, Indomable para mí fue como ese punto de inflexión donde ahora sí ha salido de la zona de confort. Mm, El bicho bola ya se desenrosca y se sí. muestra al mundo. Mira, la tengo aquí, la he querido traer a esta sesión, a este podcast, porque hubo una dinámica que se realizó en ese show maravilloso, donde se nos entregaba una carta, escribíamos una palabrita, y estas cartas circulaban luego o sea, la carta que tú recibías y la palabra que tú escribías no iba a ser la tuya. Esto luego de forma mágica, porque ahora creo en la magia de la vida, Mm. se mueve a través de las personas que asistieron al evento, al show, y tú recibirás una que será la tuya. Y esto creo que resume todo lo que venimos hablando en este podcast desde que ha empezado, ¿no? Mi carta, bueno, creo que al otro lado habrá personas que no conocéis el tarot, el significado de los arcanos, pero que podéis hacerlo a través del programa de Sandra, algo que yo recomiendo muchísimo. Gracias, Ana. Pero la carta que recibí fue la maravillosa Mm. emperatriz. Y la palabra tan significativa que recibí ahí como un mensaje que me ha acompañado desde ese día hasta hoy fue camina. ¡Wow! Mira, la piel de gallina. ¡Wow! La piel de gallina porque siento que a día de hoy soy mm, pues esta emperatriz. No lo sabía esto, Ana. Sí. Siento que esta mujer que veis aquí, para quien me escuche al otro lado, mujer o hombre, da igual, ¿eh? Pero en este caso mujer, mi, mi Ana de hoy es esta emperatriz. Y lo que ha hecho posible que yo esté hoy mucho más cerca de esta emperatriz ha sido caminar. Creerme que desde la parálisis, sé que a veces yo puedo entender a las personas que me escuchan al otro lado, porque yo en su día, cuando me hablaban de caminar, me sentía tan incapaz que Ya, era algo que escuchaba, pero no sabía cómo hacer. Pero hay una ya. cosa que ha dicho Sandra muy importante y no quiero dejarla pasar desapercibida. Buah, estoy emocionada, pero mira, eh, Sandra ha dicho una cosa que es la autenticidad. Y creerme que en el momento más oscuro de mi vida había una vocecita interior que me decía cosas que no me permitía hacer.
pero que cuando las he hecho he descubierto que eran la solución. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nos cuesta atender esa vocecita interna, pero yo sé que hay Mm, algo dentro de cada uno de nosotros que nos dice eso que estamos necesitando. Y ser auténtico es permitirte eso que tu voz interna te está diciendo. Y voy a poner un ejemplo. Si yo estoy en una relación muy dañina, muy dolorosa, estoy convencida de que esa vocecita interna me dijo 499 millones de veces que saliese de ahí. Si yo hubiese sido auténtica atendiendo esa voz interna, hubiese sucedido. A día de hoy entiendo que todo lo que ha pasado, cada cosa, con cada punto, con cada coma, en cada tiempo, ha sido perfecto. Y lo agradezco enormemente. Todo fue necesario para aprender todo lo que hoy sé y me ayuda a hacer más fácil mi camino. Pero una cosa sí os voy a decir, y casi que os la voy a pedir: tomar acción, decidir salir de cada uno donde quiera que esté y se encuentre, que a veces parece que hay un muro de hormigón ahí, como un efecto túnel, ¿no? El efecto túnel que total, sí, no sí, nos permite ver lo que hay sí. en los extremos, en el frente, arriba, abajo. Y de verdad, estos programas, que también quiero hacer mención a otra cosa, ¿no? Sandra, a través de sus programas, te pone eh, una herramienta muy bonita también en el camino a la que quiero hacer alusión, ¿no? Mm. Porque para mí ha sido muy importante, y es la oportunidad de poder compartir con otras personas que se encuentran en distintas partes del mundo, ¿no? Eso para mí ha sido tan enriquecedor, porque imagínate, de pasar de estar en un encierro absoluto a de pronto poder hablar con una persona que está fuera del país, que qué enriquecedor es crear comunidad, Mm. sentir que no estás sola, eh, compartir tu historia, darle voz a tu historia y escuchar las de otras personas. O sea, esto que Sandra crea no es solo yo y solo Sandra. Es Mm. un montón de personas que han pasado en este año y pico por estos programas de Sandra, que hoy siguen, muchas de ellas siendo parte de mi día a día, de mi camino, se convierte, se crean unos vínculos muy especiales, muy bonitos, ¿no? Y me he dado ¿Y qué cuenta le, también de eso, de la y maravilla qué de le compartir. dirías, Ana, antes de ir al juego? ¿Qué le dirías a alguien? Tú has estado en los dos programas míos, bueno, en todo lo que he propuesto, de hecho, creo que nos has venido a todo, pero ¿qué les dirías de la experiencia tarot y de la líder, ¿no? Como desde ti, ¿qué les dirías de la experiencia tarot y qué, así Mira, como en una frase o dos, yo y de la líder? de ambas diría que tienen una cosa en común, ¿no? Y es que te llevan a esa autenticidad de la que hablabas, ¿no? A encontrarte contigo, con tu verdad, Con tu fuerza con, también, ¿no? Con tu capacidad de con tu hacer. fortaleza, o sea, ambas te llevan a reconocerte. Y a reconocerte incluye todo, tus fortalezas, tus debilidades también, tu poder interno, o sea, todo lo que te llevan a un reconocimiento de tu persona. Porque son dos formas de hacerlo distintas. El tarot, la experiencia tarot fue de verdad fue mi primer juego con la vida después de muchos años, ¿no? Sí, es como... Sí, sí. Otra cosa que hablamos siempre de la edad, yo tenía 48, Sí. casi los 49, y la Mm, experiencia tarot podría decir que fue la primera vez que después de ese encierro y de esa oscuridad en mi vida me permito jugar con la vida. Y qué bonito fue hacerlo a través de conocer esas cartas maravillosas que para mí eran una herramienta totalmente desconocida. Yo había bastante. recurrido al tarot alguna vez, pues en estos momentos de ansiedad y desespero que a veces pues utilizas esa herramienta, no yo directamente, que no tenía el conocimiento, sino acudía a personas que manejaban el tarot, Mm, entendiendo tiempo después que hay formas de utilizar esta herramienta que te abren a cosas hermosas y otras que te llevan a una completa locura y una mm, obsesión dañina. Yo viví eso, pero con Sandra descubrí que las cartas tienen un mensaje poderoso para ti
Y que eso que tú no quieres ver de ti, que esto lo comentaba el otro día, porque igual que en ese show de Indomable aparece la emperatriz con esa palabra camina, que era justo lo que estaba necesitando, en la experiencia tarot, en el transcurso de las semanas, yo hablaba de que yo empecé en un modo víctima brutal, ¿no? Y las cartas no dejaban de recordármelo. Y tú dices, pero ¿cómo? Pues, y claro, las cartas no es algo, o sea, la experiencia tarot y cada trabajo que hacíamos semanalmente no es algo que Sandra pueda manipular, porque somos muchas personas las que formamos parte de ese programa, las cartas se barajan, se manejan, además tú eliges tus cartas, y Mm. cómo las cartas me daban ese puñetero mensaje que yo no quería atender. Y hasta que no lo atendí y lo resolví, las cartas no empezaron a cambiar su mensaje, porque también lo cambiaron. Y con la experiencia has podido conectar más con tu intuición. Mira, con la experiencia tarot he conectado más con mi intuición, con mi confianza. Eh, He sentido como, jolín, como que las cartas me han descubierto que hay en ti algo como magnético, ¿no? Como cuando tú descubres que tu verdad no la puedes ocultar, porque en este caso han sido las cartas, pero hay otras herramientas que te Mm, las revelan, mm. dices, la vida va de algo de magia, ¿no? De mágico. Sí, dame, claro que sí. Mm, Y, y bueno, desarrollas tu intuición, te das cuenta de que al final somos resonancia, porque mm. cómo las cartas pueden saber tanto de mí. Total, total. ¿No? Y Y con la luego, líder, sí, la líder, ¿qué te ha traído la la líder? líder es como, es lo que ha dicho Sandra, ¿no? La espiritualidad y lo terrenal. La experiencia tarot tiene mucho de espiritualidad y mucho de terrenal. Yo Sí. le debo a la experiencia tarot haberme puesto frente al espejo más real y auténtico de mi vida. Pero ¿qué conseguí en este programa de la experiencia tarot? Que me permití, sin autoengañarme, ponerme frente a ese espejo. Y ahí empieza la transformación. Y la Mm. líder te lleva al mismo sitio y he entendido por qué. Porque al final se trata de llegar al mismo sitio, independientemente del programa que utilicemos, y es llegar a ti. Y con ¿Sientes la que has líder, crecido dentro pues, de la líder? he crecido dentro de la experiencia tarot, dentro de la líder, dentro de eh, eh, cualquier cosa que haya hecho desde que te conocí hasta hoy. Es que crezco cada día. O Mm, sea, ahora he descubierto que es que creces cada vez que te permites, como has dicho antes, mm. cualquier cosita que te vaya poniendo la vida, que ya gestionas desde otro lugar, es un centímetro de expresividad. Total, un poquito más alta. Un poquito. Sigo midiendo lo mismo, pero ahora me siento más grande. Ah, mira qué bonito esto. Te sientes más, esto es muy bonito y muy bueno. Y no grande con ego ni con soberbia, sino la grandeza De ser, de ser. la De grandeza ser. de ser. Sí. Y Ana, solo en dos palabras, luego vamos al juego, pero sí quiero, alguien que te está escuchando ahora, que está como tú hace año y medio, ¿qué le dirías? Pues le diría, puede que estés pensando en este preciso momento que lo que sea que te pase no tiene solución. Y yo te garantizo que si te permites abrir la ventana a la vida, la solución está ahí, esperando por ti. Pero tienes que salir a buscarla. De verdad, decídelo. Si pudiese, por un momento, bueno, si me estás escuchando, estás viendo en alguien que es como tú, de carne y hueso, que se puede. Más oscuridad que la que yo tenía en ese momento, porque era la parada. Cuando algo está parado, ya está parado, no, está inerte. Y he conseguido ponerme en acción y transformar mi vida, es que os garantizo que se puede. Y ojalá tuviese la palabra mágica, porque juro que la pondría al servicio y lo voy a intentar,
para que la pudieses coger y decir, lo hago y lo hago ya. mm, Nunca es tarde, ni a los 50, ni a los 60, ni a los 75, ni a los 80. Mientras hay vida, y vida hay, aunque parezca que no, porque a mí me parecía que no la había, pero por supuesto que la hay. Mientras hay latido en el corazón hay vida. Y yo creo que la palabra mágica que podría poner así, mira, la visualizo como si fuera una esmeralda verde muy brillante que quisiera ponerla en las manos de alguien que esté necesitando la solución a lo que sea que esté atravesando en este momento, es permítetelo. mm, el permiso. Y no sabes ni cómo, ni de qué manera. Pero no tienes por Dale qué al saber play, el cómo, ¿no? Con pedir ayuda. dale. Seguramente es que no van a saber el cómo, yo tampoco lo sabía, pero dale al play del GPS que Sandra lleva con ella. Deja que te guíe, porque es que a veces es necesario que alguien, como he dicho antes, nos guíe y nos muestre el camino. Pero lo que sí te garantizo es que si tomas la decisión de poner en marcha ese GPS que te guíe, si ahora no te sientes capaz de hacerlo solo, es que el destino al que vas es a descubrir que ahí fuera hay una vida maravillosa Hay esperando. mucha vida. Sí, sí. Yo siempre digo una cosa, que es que siempre podemos volver al lugar que ya conocemos, ¿no? Así que, ¿por qué no? Siempre podemos volver a ese lugar que no nos hacía felices. ¿Por qué no? Ahora tenemos la oportunidad de crear un espacio nuevo. Ana, vamos cerrando, vamos con el juego y te voy a contar un poquito cómo funciona este juego. Yo te voy a lanzar una palabra, es como un rosco de pasapalabra, ¿te acuerdas del programa, Y tú me vas a devolver otra palabra, nada más, ni una frase, ni un no, 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 no. Palabra, 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 ¿vale? Y esto tiene que ser muy intuitivo, aquí la mente no entra, aquí es como pam, pam, no hay un bien, no hay un mal, no hay un juego. Y dejemos que pase, ¿sí? A ver, entonces, ¿estás preparada? Prepara, Sí. me Venga, encanta vamos a jugar. empecemos. Amor, Plenitud, dolor, resiliencia, paz, maravilla, equilibrio, necesario, diversión, merecimiento, placer, gozo, piel, sensación, abrazo, un lujo, corazón, raíz, hogar, tú, familia, amor, incertidumbre, resuelve, miedo, libertad, caos, orden, orgasmo, necesidad, liberación, orgasmo. belleza, Aquí voy a decir dos palabras, yo, tú, mm, reír, vida, sueño, posibilidad, caricia, ternura, coraje, podemos, intención, todo, gratitud. Dios, Mm, Pues Ana, mi gratitud a ti por este tiempo hoy, por compartir tu experiencia, por permitirme también ser testigo de tu transformación, de tu viaje, por emocionarnos, por tu alegría, por tus miedos, por tu intensidad, por tu belleza, por todo lo que has aportado en todos los programas. Y me emociono. bueno, yo Por- también. porque Gracias a ti, sea... Sandra. Gracias a ti, perdona, te interrumpo, pero gracias a ti, porque yo hace un año y medio vivía encerrada en la habitación que tengo ahí al lado. Y ahora vivo celebrando la vida que tengo ahí fuera. Ay, sí. Y, y te aseguro que eso no tiene precio. Y mucho valor. No tiene precio y tiene mucho valor. Sí.
Quiero dar también las gracias a las personas que escuchan el episodio de hoy, que han llegado hasta este final. Y si algo de esta conversación pues ha resonado contigo y si en algún momento te has visto pues reflejado en la experiencia de Ana, quiero invitarte, pues como decía Ana, a no dejarlo ahí, a escucharte, a darte espacio y a permitirte ese primer paso, ¿sí? Si quieres también seguir profundizando en este camino, puedes seguirme en Instagram, dejaré en la descripción mi contacto y también quiero dejar y compartir el contacto, dejaré Ana tu Instagram, ¿sí? Para que vean tu trabajo como facialista. Y estás en la región de Murcia, por si hay mujeres cerca de Ana y quieren tratarse más allá de la belleza física. Ana es experta facialista en productos naturales, así que dejaré también tu contacto para que te puedan, ¿no? Conocer si quieren contactar contigo. Y si este episodio pues sientes que te ha acompañado y ha despertado algo en ti y crees que puede ayudar a otra mujer o a otras mujeres, pues compartirlo, ¿no? Creo que, como digo siempre, hagamos que esta belleza y esta bendita locura se expanda, ¿sí? Porque nunca sabes a quién podemos llegar justo en ese momento preciso y necesario, ¿no? Y así que bueno, compartir creo que nos hace mejores a todos. Gracias por estar al otro lado, a ti que nos escuchas. Gracias, Ana, por tu presencia y también por tu voz y por tu amor siempre. Y decir que nos encontramos la próxima semana en el episodio 16, Indomable. Y te dejo a ti la última palabra, Ana. Me despido yo con Bueno, amor. pues mientras te escuchaba he sentido algo con mucha fuerza y es que hoy a todas esas personas que nos estén escuchando y que quizá necesiten algo para decidirse, quiero brindar esa palabra que un día a mí me hizo cambiarlo todo. Esa palabra para mí hoy es un regalo para todas las personas que nos escuchan. Camina, Camina. camina. Camina, como decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así que, queridos, la vida es un gerundio y vamos a dar lección, sí. Gracias, Ana, Sandra, por cambiarme la vida o, o diría que por cambiarme las gafas con las que mirar la vida. Y por ser ese GPS que supo marcarme el camino a la salida. Y desde ahí, al gracias punto de por partida, todo, Ana. por todo lo que estoy construyendo. Ay, Sin ese arrancar el motor, mm, meter marcha y dejarme guiar por el GPS que fuiste tú, yo no estaré disfrutando hoy de cosas tan maravillosas que estoy viviendo. Que bueno, aquí hemos podido mencionar algunas, pero son a quien me esté escuchando muchísimas más. Y de verdad, mm, ojalá seas tú un día que me está escuchando al otro lado quien pueda estar diciendo esto que estoy diciendo yo. la que esté Qué sentada maravilloso aquí. que es vivir. Pues sí, te esperamos en otra vez, Ana, y ojalá este espacio que has ocupado hoy lo ocupen alguna de las mujeres que te hayan podido escuchar hoy. Así Ese es mi que deseo también. te mando un beso y me despido. Me despido en este episodio número 15. Gracias, Ana, y nos vemos la semana que viene a todos. Un abrazo. Un abrazo, gracias.